Troposfera, podcast oficial de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet. Pocos fenómenos meteorológicos provocan una fascinación tan grande como los tornados. Los tornados son bellos, espectaculares, pero al mismo tiempo temibles y destructivos. Contamos con cientos y miles de fotografías y vídeos que captan esos enormes embudos que se descuelgan del cielo y arrasan con todo en tierra. Impresiona ver cómo se forman, cómo avanzan y cómo se desvanecen. Desde la tranquilidad del sofá en tu casa, pues sí, puedes maravillarte con estas imágenes, pero después siempre llegan esas otras imágenes del caos y la destrucción. Y comienzan a valorarse los daños y a contar las víctimas mortales y los heridos. En este capítulo de Troposfera nos ocuparemos del fenómeno más violento de los que se forman en esta primera capa de la atmósfera y del que es complicado escapar. Aunque haya quienes van en su busca, los cazatornados. Hablaremos de este peculiar colectivo y hablaremos de los tornados en Euskadi. ¿O creías que no eran posibles? Comenzamos. Capítulo 5. Tornados. Un torbellino en el suelo y una gran ira que sube. Un barredor de tristezas. Un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Así se refiere Silvio Rodríguez a los tornados en su canción Rabo de Nube. Una bonita metáfora que, sin embargo, demasiado a menudo está muy lejos de la realidad. Y es que cada año, tan solo en Estados Unidos, mueren de media 80 personas y más de 1.500 resultan heridas como consecuencia de los tornados. Los tornados destrozan casas, grandes edificios, levantan coches, animales que lanzan a cientos de metros de distancia, tumban árboles y enormes torres de aerogeneradores y son capaces de borrar del mapa pueblos enteros. La mayoría de las informaciones e imágenes sobre tornados nos llegan desde los Estados Unidos, pero los tornados se forman en muchos países del mundo, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Argentina, Sudáfrica, China y también en Europa. Pero es en Estados Unidos, o mejor dicho, en una zona de los Estados Unidos, donde surgen los mayores y más frecuentes tornados. A esa zona le llaman el cinturón de tornados y abarca aproximadamente desde las montañas rocosas hasta los Apalaches. La mayoría de los tornados afectan al estado de Oklahoma y el mes más propicio es el de mayo. Veamos por qué. Para la formación de los tornados es necesario que dos masas de aire bien distintas entren en contacto. Una masa de aire cálido y húmedo en superficie y otra masa de aire frío y seco en las capas altas de la atmósfera. Con ello ya tendríamos la inestabilidad necesaria para que se comenzaran a formar las primeras tormentas. Pero los tornados nacen de tormentas muy severas, de tormentas que se organizan, se unen y comienzan a girar sobre sí mismas, convirtiéndose así en lo que se conoce como supercélula. Estas tormentas tan severas dejan granizo de gran tamaño, muchos rayos y rachas muy intensas de viento. Además de una gran inestabilidad, las supercélulas también necesitan tiempo para formarse y crecer, y ese tiempo necesario se lo proporciona la gran llanada del este de Estados Unidos. Una vez que el aire cálido y húmedo procedente del Golfo de México se encuentra con el aire frío y seco, que en capas altas desciende del norte del país, tienen por delante kilómetros y kilómetros de llanura sin apenas obstáculos que frenen su evolución. En primavera comienza ya a hacer calor, pero todavía son frecuentes las entradas de aire frío en altura. En el mes de mayo, de media en Estados Unidos, se forman 4 tornados al día. En total, al año se forman unos 800. El tornado más mortífero de los últimos años en Estados Unidos dejó en 2011 un total de 158 víctimas. Pero el récord mundial se lo lleva un tornado que causó la muerte de 1.300 personas en Bangladesh en 1989.
Los cazatornados son ese tipo de personas a las que por un lado envidias y admiras y por otro piensas, uff, están locos y no se te ocurriría por nada unirte a su grupo. Hollywood les ha hecho un hueco en numerosas películas y en alguna han sido incluso protagonistas. Son la excusa perfecta, junto con la espectacularidad de los tornados que pretenden atrapar, para la realización de emocionantes documentales. En muchos de ellos hemos visto cómo se desplazan por las carreteras y recorren cientos y cientos de kilómetros, pues con la esperanza de captar ese momento en el que surge un tornado. Su intención no solo se limita a fotografiarlo, también se marcan como objetivo estudiarlo, conocer mejor los tornados. Y es que a pesar de que en la película Twister parezca que se puede colocar un artilugio provisto de sensores para medir el viento precisamente en el camino de un tornado, la tarea es complicadísima y casi nunca sale bien. Los cazatornados o cazatormentas van provistos de radares meteorológicos con los que van controlando el desarrollo de las tormentas, analizan la probabilidad de que se formen tornados e intentan anticiparse a la trayectoria que podrían tomar. Si tienen suerte y cazan un tornado, la verdad es que disponen de muy poco tiempo para realizar mediciones, fotografías y vídeos y ponerse lo antes posible a salvo. Son fenómenos tan locales, de una escala tan pequeña, que los modelos meteorológicos apenas pueden indicarnos la probabilidad de formación de tormentas de grandes dimensiones y severas y, por tanto, de la probabilidad de que se formen tornados. Pero hasta que las tormentas no están en pleno desarrollo y empiezan a mostrar señales de posibles tornados, no hay gran cosa que hacer. En estos casos, como en muchos otros, el seguimiento en tiempo real y los avisos son fundamentales. Cuando los avisos por posibles tornados se activan en Estados Unidos, comienzan a tomarse las primeras medidas de protección. La principal, bajar a los refugios, las personas que dispongan de ellos o los tengan cercanos, y esperar a que la tormenta o el tornado pase. Cazar un tornado no es tarea fácil. Para poder verlo, tienes que estar en el momento preciso, en el lugar exacto. Los tornados pueden medir desde pocos metros de diámetro hasta más de 1 kilómetro, los más grandes, pero la mayoría tienen un diámetro entre 100 y 600 metros. Su tiempo de vida depende también de su tamaño, pero la mayoría apenas sobreviven unos minutos. Así que no son fáciles de cazar. Pero a pesar de no ser vistos, los tornados dejan huella, tanto en las imágenes que un radar meteorológico pueda estar tomando en ese momento, como los destrozos que deja a su paso. El 4 de julio de 2018, tras el paso de una fuerte tormenta por el bosque de Legaire en el oeste de Araba, 72 hectáreas de bosque sufrieron daños de consideración. Hayas de hasta 1 metro de diámetro arrancadas de cuajo y miles de árboles tumbados como si fueran palillos. Las imágenes aéreas son espectaculares. A vista de pájaro puede apreciarse claramente el recorrido y la dirección de movimiento de lo que no cabe duda que fue un tornado. Sí, habéis oído bien, un tornado en Euskadi, el segundo que Euskalmet ha podido certificar. El anterior se produjo también en Araba, concretamente en Bernedo, el 23 de junio de 2014, pero a tenor de las consecuencias observadas fue más débil que el de Legaire. Como no es posible medir con exactitud los vientos de un tornado, se estiman basándose en los daños que provocan. Así, los tornados se clasifican en 6 categorías dentro de la escala Fujita mejorada y se los denomina tornado EF0, el de menor intensidad, con vientos inferiores a los 140 km por hora. Después vendrían EF1, EF2, EF3, 4, 5, que es el más destructivo, con vientos que superan los 320 km por hora. En Estados Unidos son numerosos los tornados EF3, cada año también se forman EF4 y de vez en cuando el más temible, EF5. Y vistos los daños del bosque de Legaire, se estima que generó vientos de al menos 180 km por hora, por lo que podríamos decir que tuvimos como mínimo un tornado de categoría EF2. Así que ya veis, también en Euskadi podemos tener tornados. La probabilidad de que se formen supercélulas o tormentas muy severas no es muy alta, pero se pueden generar. Y es posible también que debido al cambio climático, las tormentas puedan ir adquiriendo con el tiempo una mayor severidad y aumentar así la probabilidad de formación de tornados. Es un campo que aún requiere de mayor investigación, pero es algo que deberíamos tener presente y que nunca se convierta en algo más que un barredor de tristezas.
Troposfera, podcast oficial de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.